22:45, casi 46, Javier González Fraga, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. No, gracias por esperar, Javier. Recién me comentabas, todo el mundo habló de inflación. ¿Es un problema de tanta envergadura como lo está percibiendo? Sin duda, yo no coincido con los que creen que esto va a explotar por el tema inflacionario, no. Pero creo que es, primero, una fábrica de pobreza. Y la pobreza es el principal problema estructural que tenemos en Argentina. En segundo lugar, es el principal causante de conflictos. Todo esto que vemos, corte de calles, de rutas, huelgas, a la larga tiene como motivo la inflación. Cuando vos tenés una inflación del 25, podrá ser el 23 o el 27. Obviamente los salarios no van con todos los precios, entonces se generan estas discusiones. Yo estoy más cerca de la posición de Ernesto Sanz, donde dice, claro, al no tener una pauta oficial, esto se dispara. Entonces, esto lo veíamos en las décadas del 70 y del 80, cuando uno tiene una inflación del 30 o del 40, no es que todo crece al 30 o al 40, hay algunos que crecen el 10 y otros que crecen el 50. Entonces esto genera muchos problemas. El tema es cuál es la causa de la inflación. Yo creo que la causa de la inflación fundamental han sido los errores de política económica, especialmente ganadera, pero también alimenticia, energética, que generaron cuello de botella, que generaron saltos de precios espectaculares. Y en segundo lugar, la falta de una pauta creíble que genera anarquía de expectativas. Si tuviésemos un INDEC creíble que nos dice la inflación fue 24%, la discusión salarial estaría entre 22 y 28, pero a nadie hoy le haces creer que fue en eso, y la gente siempre tiende a creer que la inflación es mayor de la que ha sido. Entonces esto genera una disparada. Yo no estoy de acuerdo que sean fundamentalmente, por empezar, no las causas monetarias, tampoco las fiscales tan importantes, porque cuando uno mira el déficit fiscal de Brasil es mayor que el de Argentina. Entonces dice, ¿por qué es que ellos no tienen tanta inflación? Porque ellos controlan a través de fijar las metas, tienen 5,5, para ellos es un problema porque la meta es 4,5, pero tienen una situación fiscal peor que la nuestra. Entonces no es por lo monetario, sí es por las redistribuciones de ingresos que se generan en el gasto público. Todo esto de estar subsidiando a los sectores que más capacidad adquisitiva tienen a través de tarifas ridículas, también genera presión de demanda. Eso también está, entonces son presiones de demanda, faltantes de oferta, problemas de anarquía por falta de índices, todo gestión. O sea, yo creo que podríamos frenar la inflación sin enfriar la economía. Cuando hablas de la anarquía de expectativas, digo, esto hace que se haya volcado sobre estas negociaciones salariales por venir un velo de preocupación, de interrogantes, de dudas. Por supuesto. Yo tampoco estoy en contra de las negociaciones salariales, me parece perfecto que procuren por más, y me parece perfecto que las empresas se defiendan y tengan sus argumentos y que haya una discusión. Lo que pasa es que en el marco de esta incertidumbre de cuánto es la real inflación, los que están pidiendo el 40 creen que la inflación a lo mejor fue el 35 y que les dieron 10 de menos el año pasado, entonces tienen todo el derecho. Hay pedidos del 40%. Por eso tienen, bueno, pero el de 40 te va a decir, y porque me dieron 20 cuando la inflación fue 30, entonces ahora dame 40. Entonces yo creo que tienen valor, no se arregla todo frenando incrementos salariales, hay que conducir la inflación, hay que conducir las expectativas a través de esta política que en el mundo ha sido muy exitosa en los últimos 20 años, por algo ha desaparecido la inflación en el mundo, que es la política de metas, que no tiene que asimilarse ni al monetarismo, ni a las restricciones cambiarias, ni monetarias, y por eso no es necesario enfriar la economía, como te decía, para controlar la inflación. Bueno, la presidenta había convocado un acuerdo social que parece haber naufragado. ¿Por qué fue naufragado? Yo creo que claro, porque la base, el primer paso del acuerdo es poner sobre la mesa cuánto fue la inflación. Entonces yo creo que ha sido carísimo el objetivo de hacerle creer que la inflación estaba abajo al 10% para quedar bien con Kirchner y también lo que se hizo para lograrlo aún antes de toquetear los índices, que fue generar la sobreoferta ganadera que determinó que durante 3 años el precio de la carne estuviese planchado para después provocar una escasez de carne que explica gran parte de la inflación del año pasado. Javier, hacemos una pausa y seguimos conversando. Por favor, señor director. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. London Supply. Servicios para un mundo en movimiento.
Estamos con vos en todo el país para dignificar el trabajo rural. Renatre, somos el campo. La Estampa, el restaurante italiano por excelencia. Migueletes 880, primer piso. Innovar es el motor que nos mueve. Mercedes-Benz Argentina. Javier, el famoso tema de la falta de billetes que parece que sigue sin solucionarse y seguimos importando de Brasil. ¿Qué es lo que pasa? El problema no es que lo importemos de Brasil, el problema es que tenemos que estar imprimiendo billetes de 500 pesos. No, eso, bueno, antes era 200, ahora de 500. Y seguro, y sí, ha habido 300 o 300% de inflación real desde que se lanzaron los billetes de 100, mucho más. Entonces yo creo que tendremos que estar reconociendo eso. Y esto tiene que ver con negar la inflación, porque si sacan billete de 500 la gente va a decir, entonces quiere decir que ha habido inflación. Pero por supuesto que hay que reconocerlo. Yo creo que estamos, o sea, hoy un billete, para ponértelo muy fácilmente, hoy un taxista te da cambio de 100. Antes te bajaban del taxi. Te bajaban del taxi. O sea, es impensable que un taxista te dé cambio del billete más grande. Entonces, lo que te estamos diciendo es, ha quedado chico el billete de 100, entonces tenemos que imprimir billete de 500 o de 200 si vos querés, pero también de 500 para realmente empezar a abastecer esta demanda. Empiezan a haber de vuelta como en las épocas de la hiperinflación. A mí me tocó un episodio cuando asumí en el Banco Central en el 89, tuve que imprimir los billetes de un solo lado. ¿Te acordás que había nada más que un dibujo? ¿Por qué? Para poder evitar justamente la falta de billetes, porque la falta de billetes genera desconfianza en el sistema financiero. Entonces yo creo que es muy importante entender que el problema no pasa si se hacen en Brasil o en donde, sino ahora, hay una cosa que no entiendo, si la inflación es un problema de envergadura, ¿no? Uno supone que esto puede afectar el ánimo electoral de una parte de la sociedad. Uno no entiende las recomendaciones del Ministro de Economía, vaya y recorra, o enviar inspecciones a las consultoras. Digo, es ridículo. El gobierno no toma conciencia del problema, ¿no? De los perjuicios que esto le puede llegar a originar al propio gobierno, más allá. Yo creo que una parte del gobierno sí toma conciencia, pero tiene prohibido hablar del tema. A mí me resulta interesante, curioso cómo usan diversas formas de expresarse para tratar el tema inflacionario. O sea, como que es culpa de los empresarios. Es curioso porque las empresas que acá son acusadas de generar la inflación, en Brasil, en Perú, en Chile, son las mismas empresas. Entonces, ¿qué pasa? Son empresarios que acá se corrompen y allá son mejores, porque obviamente en la Argentina se crean las condiciones para que esto pueda suceder. Tenemos que entender que la puja por ingresos es despiadada en todas partes del mundo. Lo que pasa es que en las partes donde hay un orden macroeconómico y una conducción de la inflación, el que sube los precios por encima de eso pierde, porque queda en evidencia y pierde demanda. En cambio, en la Argentina se ha roto esa forma de ver la realidad y por lo tanto se prestan también abusos, pero no hay que echarle la culpa al empresario, hay que retornar a los equilibrios macroeconómicos y a evitar errores puntuales como lo que hemos estado comentando. Javier, ¿la Argentina se terminó de acomodar económicamente ante el mundo? ¿Puede recurrir al dinero internacional? El mundo se terminó de acomodar para la Argentina, te diría. O sea, el mundo está ávido de encontrar lugares a donde colocar dinero y por lo tanto miran con cariño a la Argentina. ¿Por qué creen que la Argentina, con otro gobierno, dentro de 2 años, a lo mejor es un país de moda y por lo tanto entrar ahora es bueno? La Argentina paga tasas de interés que son del doble de las de Brasil, de más del doble de las de Chile. Entonces los especuladores dicen, guarda que la Argentina es el próximo Brasil o el próximo país de moda. Entonces están creándole un buen clima. No es mérito de Argentina, es